Bueno, muy bien, muy buenos días, ahora sí oficialmente. Estamos entonces en otra sesión del diploma, del curso de Fundamento de Astrofísica Estelar, el diploma de Astronomía. Bueno, el sábado, hoy lo vamos a dedicar, o vamos a continuar con el tema de la fundamentación científica, y ahora estamos hablando de la instrumentación astronómica, que como decíamos digamos en la sesión anterior, pues es digamos la segunda mitad de lo que es la investigación astronómica, es decir, observar el cielo, tratar de obtener la información de mayor calidad que tengamos sobre el cielo. Bueno, hace 8 días trabajamos sobre los principios básicos de funcionamiento del telescopio, o los instrumentos telescópicos, y hoy en la mañana se la vamos a dedicar a los instrumentos ya profesionales. Bueno, porque nos concentramos la clase anterior en instrumentos de pequeñas dimensiones, más bien instrumentos de uso personal. Hoy vamos a trabajar entonces, o nos vamos a concentrar en los instrumentos profesionales y en toda la instrumentación, digamos, científica que hay asociada a esos instrumentos. Y ya no nos vamos a restringir hoy a los telescopios, sino que ya esperamos pues que alcancemos a hablar ya de lo que llaman instrumentos no electromagnéticos, o sea, instrumentos que funcionan percibiendo, por ejemplo, ondas gravitacionales, neutrinos, que es, digamos, lo último en guarachas en instrumentación astronómica. Bueno, para esta primera parte de la mañana vamos a cambiar un poco la metodología de trabajo, porque normalmente es una exposición mía, y lo que vamos a hacer es que la exposición la va a hacer alguien por mí. Hay un documental muy bueno, a mí me gusta mucho, además es un documental muy completo, que se llama Más Grande, el Más Grande. Es una serie de la National Geographic, que sacó un especial sobre grandes telescopios, en particular sobre un telescopio que llama el Gran Telescopio Binocular, que queda en Arizona. Entonces vamos a ver el documental, dura aproximadamente 45 minutos. Pero la idea es verlo en una actitud, digamos, posición activa, ¿cierto? La idea es que ustedes estén pendientes de todos los detalles del documental, es una clase. Para ello les he pasado ese cuestionario de 39 preguntas que tienen ahí a la mano, que imagino algunos ya terminaron de leer, y los que no han terminado de leer, les voy a pedir que lo hagan, mientras vamos apagando luces, mientras vamos preparándonos, mientras estoy terminando aquí de echar carreta, traten de leer todas las preguntas ya, porque claro, son 39 preguntas en desorden, o sea, no están en el orden en el que se va desarrollando el documental. El reto o el juego, en este caso, es tratar de resolver el mayor número de las preguntas que hay ahí. La mayoría son preguntas bastante directas de lo que está del contenido del documental, pero hay otras que hay que cogérselas en el aire. Entonces, el objetivo simplemente es que ustedes estén 100% atentos a cada detalle que presenta el documental. Igual quienes están viendo remotamente el video, está en otra parte, pueden hacer el mismo ejercicio antes de ver el ejercicio que sigue después del documental, pues ver el documental y tratar de responder las preguntas. Después del video, entonces vamos a hacer un foro donde vamos a discutir entonces las preguntas, vamos a resolver las preguntas y vamos a discutir algunos de los aspectos, digamos, relacionados con el documental y con los temas que trataron ahí que nos interesa. Esa es, digamos, la actividad que vamos a tener ahora en la primera parte de la mañana. ¿Cómo vamos a bajar las luces, Fancho, para que, a ver, cómo pueden? A ver, eso, así están. Creo que aquí hay un buen nivel para que no queden completamente oscuras y puedan escribir. Sí, eso. Esperemos que se vea bien el documental. Bueno, el documental es muy bueno, hay unas versiones mucho mejores en internet, es más bien escasito, si lo consiguen en muy buena resolución, les agradecería que nos lo hicieran llegar, porque de verdad se ha convertido en una herramienta, sí, en una herramienta didáctica muy buena para este curso, para otros cursos que dictamos. El único defecto, digamos, importante del documental es que está doblado al español ibérico, que como ustedes saben, es insoportable hasta por los españoles ibéricos. Entonces, eso. Entonces, bueno, unos terminarán acostumbrándose a este español.
Bueno, todo esto es para darles un poco de tiempo para que terminen de leer ahí las preguntas, para que comencemos entonces con el documental. Muy bien. Muy bien, entonces, ahí viene entonces un poco la dimensión del problema que tienen, digamos, por delante, o que han tenido por delante, los astrónomos profesionales en el último siglo, bueno, en el último par de siglos. Todos los descubrimientos fantásticos que vemos de la astronomía han tenido pues un desarrollo tecnológico no despreciable. Miren también un detalle sobre todo esto, es que uno se da cuenta la cantidad de ciencia aplicada que hay detrás de la astronomía, que es una de las razones por las que uno defiende la construcción de proyectos como estos en países en desarrollo como el nuestro. O sea, es que construir un telescopio, por ejemplo, de 4 metros en Colombia, no solamente sería muy bueno para los astrónomos colombianos, sino que sería buenísimo para la ingeniería colombiana, porque resulta que habría que resolver problemas de ingeniería y no se trataría de ir y conseguir a los japoneses para que ya no lo resolvieran, ¿no? Los colombianos tendríamos que resolver esos problemas. Bueno, otros comentarios, entonces ahora que vamos a orientar el conversatorio alrededor de las preguntas. ¿Dónde está el micrófono, Rafa? Eso, Juan. Sentate aquí, Juan, en la mitad. Bien, ¿alguien notó alguna fecha problemática en el doblado? ¿Qué pasó? El telescopio de Hooker lo debieron poner a funcionar en 1917. Correcto. No en 1800. Correcto. Una sutileza así, imperceptible, que solamente, claro, con mucha, parándole bolas al documental se da uno cuenta. Una cosa es ver un documental en chanclas y tomando cervecita en la casa, y otra cosa es sentarse con 39 preguntas. No sé si notaron la diferencia en la atención, uno era asustado, que no le escape nada. Es más, uno nota por ahí unos 30 datos adicionales por si hay alguna pregunta. También notaron la importancia, porque después vamos a ver otros dos documentales así, de leer bien las preguntas antes para ubicarla, porque entonces ¿dónde es que está la pregunta? Bueno, muy bien. Cuéntenme pues, ¿cuál era la abertura del telescopio de Newton? Pregunta número 13. 3 centímetros, o sea que era más pequeño, ¿cierto? ¿Que qué? Más pequeño que un binocular, pues que la abertura de un binocular. Hoy en día la abertura, digamos, mínima de un telescopio reflector, como el que inventó Newton, ¿de cuánto es? Uno consigue telescopios reflectores de 5 centímetros, 50 milímetros. Hay unos que venden que son como desechables, que se llaman First Scope, que son como de $40, son como de 5 o 6 centímetros. De 5 o 6 centímetros. Pero los que, digamos, los más comunes son de 10 centímetros para arriba, son 4 pulgadas en adelante, 3 o 4 pulgadas en adelante. Estamos aquí hablando de un telescopio casi de 1 pulgada, el telescopio de Newton. Muy bien, ¿cuál fue la principal? Pregunta número 10. La principal motivación de Newton para la invención del telescopio reflector. Para que las imágenes fueran más nítidas. Para que las imágenes fueran más nítidas. ¿Y por qué no eran nítidas con los telescopios de lentes? Por la separación. Marty, ¿por qué eran más nítidas con el telescopio de espejos? Porque entre más grande hacían el espejo, tenían como más puntos, no sé, había una distorsión tanto de color como de nitidez. ¿Qué otra posibilidad hay por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué Newton construyó su telescopio reflector? ¿Cuál es el fenómeno que nos afecta? A ver. Pues yo puse... Pregunta número 11. ¿A qué se debe el desenfoque natural de telescopios con lentes? Yo la pregunta es, puse recoger la luz y concentrar en un solo punto por medio de espejos, dicho sí. Haz de luz. Muy bien. Pero la motivación entonces esencialmente era la que mencionó Jimena. La que mencionó Jimena, y era obviamente que no se lograba enfocar bien. Pero ¿cuál es la razón del desenfoque entonces en los telescopios de lentes? Pregunta número 11. ¿Cuál es la razón del desenfoque en los telescopios de lentes? A ver,
Refleja cada longitud de onda, pues cada color lo refleja a una distancia diferente, entonces la Lo- sumatoria... Eso, lo refracta, ¿cierto? Lo refracta. Las lentes o los vidrios no desvían en la misma intensidad los distintos colores. A ese fenómeno en física se lo llama dispersión y es el causante de la formación, pues, del arco iris con un prisma y el causante del arco iris, ¿cierto? Es la luz que entra a las goticas de agua en la atmósfera y que se refleja dentro de ellas y sale dividida en colores por esa diferencia en el grado de eso genera entonces lo que llaman la aberración cromática, que mencioné superficialmente hace 8 días, pero aquí muy bonito lo ilustraron como entonces hay un foco, la longitud focal del objetivo depende de la longitud de onda. Entonces Newton resolvió el problema con un espejo. Bueno, pero los espejos tampoco son perfectos, ¿cierto? El espejo de Newton seguramente tuvo una forma esférica y los telescopios que tienen forma esférica tampoco enfocan de manera perfecta la luz. Resulta que en Explora hay un aparatico que demuestra esto, es muy interesante. Resulta que vamos a mirar. Yo tengo aquí, digamos, el espejo exageradamente la curvatura vista de lado. Y se supone que aquí tengo el centro de curvatura del espejo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, evidentemente, si yo hago salir rayos de luz desde el centro hacia el espejo, estos rayos de luz llegan aquí y se reflejan. Pues la pregunta es, ¿hacia dónde se reflejan? El ideal es que el rayo de luz se refleje paralelo al radio, de tal manera que todos los rayos de luz que salgan de aquí, cuando se reflejen paralelo al radio. Ahora, a la inversa, si rayos de luz llegan paralelos entre sí, que es la característica de la luz que viene de las estrellas, cuando esos rayos se reflejen en el espejo van a ir a parar a un solo punto. ¿Cuál es el problema? Cualquiera aquí que de pronto tenga formación en geometría puede demostrar que si esta superficie que hay aquí es esférica, o que si esta superficie es la superficie de un, si esto que hay aquí es parte de una circunferencia, en realidad los rayos que llegan paralelos todos a la superficie del espejo, paralelos al radio, no se concentran todos en este punto. Entre más cerca estén a esta línea, más cerca se concentran aquí. Pero un rayo que llegue desde muy lejos del eje óptico se va a concentrar en otro lugar diferente. Entonces, ¿qué sucede? No, ni siquiera el espejo de Newton resuelve el problema. Ni siquiera el espejo. Bueno, sí lo resuelve siempre y cuando, por ejemplo, se trabaje no con todo este pedazo de la esfera, sino con un pedacito, es decir, con este pedacito de acá. Entonces, en ese caso, siempre y cuando se construya un espejo esférico, pero con una curvatura muy sutil. Bueno, a este efecto se lo llama aberración de coma y genera unas colas. No sé si acuerdan la imagen que veíamos la vez pasada, que es como uno ve una estrella como si fuera una luna creciente. Entonces tampoco los espejos cóncavos resuelven el problema. Para cerrar esta intervención, en Explora hay un aparatico que muestra cuál es la solución a este problema. No sé si alguien lo recuerda. ¿Alguien recuerda? Hay un juguetico en la sala abierta de Explora donde muestran este fenómeno. ¿Alguien recuerda cuál es el aparatico? ¿Cuál es la superficie? ¿De qué forma tiene la superficie? ¿Alguien que trabaja en Explora? La solución a este problema ya vale la palabra de Adilberto. No sé si vas a decir cuál es el aparato. Ah, bueno. La solución es utilizar la geometría y descubrir cuál es la curva para la cual, si yo lanzo rayos paralelos, todos los rayos convergen en un solo punto. La curva que se encuentra, utilizando matemáticas en este caso, es la curva parabólica, la parábola. Un telescopio con superficie parabólica es tal que no importa a qué distancia usted lance un rayo hacia el telescopio, no importa, el rayo va a pasar siempre por el foco de la parábola. Entonces los telescopios deben construirse con superficies parabólicas. Y vaya, coja un artesano, hay una parábola, ya me está saliendo la parábola, jodas, la parábola tiene que tener una precisión muy alta. Ahora sí. Doctor,
pues, con toda esa tecnología, pues, que es de punta por esa información, ¿de qué índice de difracción o qué índice de reflexión es tolerable para ellos considerar de que una observación es perfecta? Índice de refracción del espejo. Ah, ¿qué grado de error? Ellos consideran que es permitido, pues, para ellos considerar que una observación es perfecta. Sí, Entre comillas. sí. Bueno, digamos que si vamos a hablar en términos es que hay muchas variables implicadas aquí, desde la forma de la superficie, que ya vimos vamos a la pregunta. ¿Cuál es el error en la superficie de un telescopio profesional? Este telescopio tiene que estar pulido, esta es la pregunta número 22. Tiene que estar pulido a un nivel supremamente fino de detalle. ¿Cuál es el error? 25 nanómetros en un telescopio ¿de qué diámetro? ¿Qué diámetro tiene el gran telescopio binocular? Es el 12, la pregunta número 12. ¿Cuánto miden los espejos del telescopio binocular? 8.4 metros. Esa es la razón por la que posiblemente lo llamaron al principio, pues, chicaneando, el telescopio más grande del mundo. Porque en realidad este es el telescopio que tiene los espejos monolíticos, o sea, una sola pieza de cristal más grandes del mundo. Los telescopios del BLT tienen 8.2 metros, que es el siguiente espejo, digamos, monolítico más grande del mundo. Entonces estamos hablando de que la superficie de este espejo tenía que tener 25 nanómetros en un diámetro de 8.4 metros. 25 nanómetros y 8.4 metros. Vamos a utilizar, pues, la servilleta. 8.4 metros para encontrar cuánto es el error porcentual de esto. Vamos a dividir 25 nanómetros entre 8.4 metros. A ver, ¿cuánto se redondea 25 nanómetros? 20. Por allá está por allá está encogiendo el asterisco John Jairo. Entonces 20 nanómetros. ¿Y 20 nanómetros cuánto es? 20 por 10 a la nanómetros, ¿qué? Menos 9 metros. Dividido 8 metros. Entonces esto es 2 por 10 a la 1, 20, por 10 a la menos 9, dividido 8. Muy bien, ¿cuánto es 2 dividido 8? Un cuarto, ¿sí o qué? 0.25. Y aquí nos queda por 10 a la ¿qué? Menos 8, 1 menos 9, menos 8. Punto 25 por 10 a la menos 8. Como me está quedando por aquí el espejo, oiga, pues, me traumatizado más bien. Y Lina ya la estoy viendo por allá torcer la cabeza, entonces voy a seguir aquí, qué pena, pues el salto es bastante raro. Punto 25 por 10 a la menos 8, ahora, ¿qué es punto 25? 2 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 8, obviamente, y esto es igual a 2 por 10 a la menos 9. O sea que hay un error del orden de 2.000 millonésimas en la superficie. Entonces, ¿qué hizo el astrónomo, el director del proyecto? Dijo, es como si el océano Atlántico tuviera olas ¿de qué altura? Eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si este fuera el tamaño fraccional, el porcentaje de la altura de las olas del Atlántico, ¿de qué altura serían las olas? Entonces, para ello vamos a multiplicar este número por el ancho del Atlántico. ¿Qué tan ancho es el Atlántico? ¿Cuánto hay de un extremo a otro del Atlántico? Es decir, por ejemplo, no sé, no de Nueva York a Londres, sino que, digamos, mirámoslo en diagonal. ¿De aquí a España cuánto hay? ¿Alguien sabe ese dato? Orden de magnitud, ciudades donde usted dice, yo no me sé el dato porque es que no me sé con cuántos metros. No, dígame, el orden de magnitud son 100 kilómetros. No, 1000. El orden era 1000 o 10.000. Está entre 1000 y 10.000, ¿sí o qué? Bueno, pongámoslos en 5000. ¿Les gusta 5000? Bueno, no les gusta más alto. Más alto, 7000 pues. ¿Cómo? Eso. 8000 lo vamos en diagonal. Bajémoslo para 6000, para que no peleemos, pues listo. Entonces, multipliquemos esto por 6000 kilómetros. 6000 kilómetros. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto da 2 por 10 a la menos 9, por 6 por 10 a la 3, que es 6000, y kilómetros, que es 10 a la 3. Metros. ¿Cierto? Entonces, esto nos va a dar 2 por 6, 12,
Y esto nos va a dar menos 9, menos 6, menos 3, por 10 a la menos 3 metros. O sea que esto nos está dando del orden de 1 centímetro. Orden de magnitud, 1 centímetro. El cálculo exacto hecho por el ingeniero era 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. Entonces, es el tipo de cosas, por ejemplo, que un calculito servilletero le hace sacar a uno en un documental como este. Si vamos a hablar de error, ese es un primer error, Edilberto, pero hay otros errores. El otro error es el error de enfoque. Entonces, ¿a qué distancia, qué precisión tiene que usted tener para ubicar la CCD del telescopio exactamente en el foco? Hablando de eso, ¿cuál era la longitud focal del telescopio de Parsons? La longitud focal del telescopio de Parsons. ¿Alguna vez lo mencionaron? ¿Cómo? El tubo medía 17 metros, correcto. Hay que reaccionar más rápido, Juan. El tubo medía 17 metros. Pero ellos nunca dijeron que esa fuera la longitud focal. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que era el doble de eso, la mitad? ¿Qué dicen? ¿Cómo? No sé si vieron en las imágenes dónde colocaban ellos el ocular del telescopio. ¿Lo colocaban abajo o arriba? ¿Lo vieron? ¿No vieron cómo era la estructura? La estructura era un edificio y el telescopio lo movían con unas, digamos, cadenas, y arriba se ubicaba el observador pegado a la punta del telescopio. Entonces, el telescopio tenía un diseño parecido al del telescopio newtoniano, no es exactamente, en telescopios tan grandes no es, digamos, muy conveniente hacer ese tipo de cosas, pero sí era tal que aquí estaba el telescopio y aquí arriba, entonces se ubicaba la persona y observaba. En algunos diseños antiguos, por ejemplo, el espejo tenía una cierta caidita, de tal manera que el foco caía justo en el borde del telescopio. Y uno se asomaba si fuera el telescopio con un ocular y miraba una galaxia. No, qué belleza. Bueno, así eran los telescopios de por allá del siglo XIX. Entonces, el tubo medía 17 metros, por lo que la longitud focal era del orden de 17 metros. ¿De qué abertura era? ¿Qué diámetro tenía? Entonces, longitud focal 17 metros. ¿Cuál era el diámetro? 1.8 metros. Esa es la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta número 4. ¿Cuál era la abertura del telescopio de Parsons? 1.8 metros. Entonces, ¿cuál era el número F de este telescopio? La relación foco a diámetro. Entonces, el número F es 17 dividido 1.8, que da 10. Entonces, este era un telescopio F10. Cuéntenme los de la tarea, ¿qué telescopios eran? El más barato de la tarea, el que haya hecho la tarea, pues. ¿Qué foco tenían, qué relación focal tenían los de la tarea? Había F10. Había un F10. El más grande, ¿qué relación focal tenía? También era F10. Bueno, hay una cosa muy importante que digamos, olvidamos mencionar y que me recordó Pablo al salir la vez pasada, y es mencionar una cosa sobre este número. Este número es muy importante, especialmente para la astrofotografía. Entonces, este número que hay aquí es grande entre más grande sea la longitud focal, y todos estamos muy contentos. Entre más grande sea la longitud focal, este número es grande. ¿Para qué sirve tener una longitud focal grande? Recuerdan lo que vimos, una longitud focal grande, que el telescopio enfoque muy lejos, para que las imágenes sean más grandes. Claro, ya sabemos que las imágenes son más grandes porque lo que sucede con el espejo es que esencialmente convierte los 30 grados que hay, el medio grado que hay proyectado de aquí a la luna, lo tira ese mismo medio grado hasta el foco. Y entonces, entre más lejos esté el foco, ese medio grado se convierte en una imagen más grande de la luna. Pero eso trae un problemita delicado, y es el siguiente. Resulta que usted tiene la imagen, la luz de la luna. Entonces aquí está, digamos, voy a hacerlo como si fuera una lente. Y usted tiene la imagen de la luna proyectada a una distancia corta del telescopio.
Y entonces aquí tiene usted la imagen. Si el telescopio tiene una longitud focal más larga, aquí está la imagen de la luna, la estoy viendo de lado. Si el telescopio tiene una longitud focal más, entonces aquí está la imagen de la luna, correcto. Entonces todos muy contentos porque uno dice, ¡ay, qué lunota más grande! Sí, pero tengan en cuenta lo siguiente. Resulta que si usted ahora piensa en el problema de la fotografía, entonces se va a dar cuenta de lo siguiente. Si su detector, por ejemplo, solo tiene este tamaño que de aquí, solo tiene este tamaño que de aquí, solo tiene este tamaño que de aquí, es cierto que su detector va a poder ver detalles cada vez menores de la luna, pero también es cierto que la misma cantidad de luz que entra al telescopio cada vez va a ser menor en la superficie del detector. O sea, usted va a recibir de una porción de la luna, no la cantidad que esperaba. La luz que viene al telescopio se va a esparcir por un área enorme. ¿Y eso qué va a hacer? Que si el objeto no es la luna, sino que es un objeto muy débil, una galaxia, una nebulosa, usted tenga que colocar abierta el obturador de la cámara por más tiempo para que recoja y recoja y recoja luz. Entonces, ¿qué sucede? Estos telescopios, para tomar fotografías con estos telescopios de gran longitud focal, usted necesita mucho tiempo de exposición, y como las cosas se mueven en el cielo, entonces va a necesitar un montaje, una montura ecuatorial, con seguimiento, va a necesitar que no se le nuble, que eso es lo que no pasa en el oriente antioqueño, ¿cierto? Entonces el resultado es que este no es un buen telescopio para hacer, digamos, astrofotografía con limitaciones. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una de dos, que lo mismo, haya bastante aumento, pero que entre la mayor cantidad de luz posible. Entonces, ¿cómo hacemos para que entre la mayor cantidad de luz posible? Aumentando el D. Entonces, este no es un buen telescopio, se le llaman telescopios lentos. Telescopio lento, este es un telescopio lento. A usted le dice, ve ese telescopio, ¿cuánto es la longitud focal? Entonces el vendedor, que no tiene ni idea, que el único vendedor que tenía idea en la ciudad era cuando Luis Fernando Campos asesoraba en Eduperli, o cuando creo que incluso llegó a trabajar allá Esteban Silva también trabajó allá. ¡Wow! Bueno, Eduperli tuvo una época en la que los asesores era gente que estudiaba, pero hoy en día usted va a una tienda de artes y hobbies y allá hay una muchacha que sabe de cartulina, ¿cierto? Y entonces usted le pregunta, decime cuál es la relación focal del telescopio, ya va y busca en el manual, no, es F10, no me sirve. La vieja queda como el misterio, que aquí viene un tipo todo raro que con un 10 no quiso comprar un telescopio, pero si a usted le venden un telescopio F4, wow, usted dice, esto es un telescopio bueno para astrofotografía, pero tiene el problema de que si es F4 y es pequeño, entonces las imágenes de la luna, las imágenes del objeto van a quedar chiquitas. Entonces usted va a sacrificar aumentos por posibilidad de tomar imágenes. Espérate, Edilberto. No es costumbre nosotros aquí, por ejemplo, socializar nuestras tareas, ¿cierto? Pero en aras pues de retroalimentación del conocimiento con respecto a la tarea anterior, sería bueno pues de que hubiese un consenso, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me interesa particularmente, porque el otro pueda tener un hombre que me gusta me gusta aquello, ¿cierto? Entonces yo quisiera pues como aquí entre todos, con respecto a la tarea, a ver cuál sería pues el óptimo para... Sí, lo que pasa es que claro, como hay varias variables ahí que son variables, por ejemplo, económicas también. Por ejemplo, yo alguna vez me iba a comprar un telescopio refractor muy bueno, de 4 pulgadas, era un telescopio poderoso, pesaba 25 kilos y mi esposa me dijo, olvídese, mijo, yo no salgo a pasear usted con 25 kilos de telescopio. Usted no compra de telescopio. Yo le dije, pero es el mejor telescopio que hay en el mercado, me han asesorado los mejores, me dicen que ese es el telescopio. No, pero pesa mucho. Y yo me llevo mis 4 chaquetas, me llevo la comida de la niña y yo no le voy a quitar a usted ese peso, así que usted piense cómo me va a cargar todo eso. Entonces, claro, entonces el problema ahí, Edilberto, es eso. Si uno fuera a comprar un telescopio, si usted le dan toda la plata que usted va a comprar, Pablo, un telescopio aficionado, no le ponen restricciones en plata, solo le ponen la restricción de que vive en Colombia. Listo. ¿Qué telescopio compraría usted? Aficionado. No piense en su nivel, que usted ya llegó al nivel de astrofotografía alto. Piense en el nivel de una persona que quiere disfrutar de un telescopio. O sea, lo que pasa... En fin, las variables. Es importante saber qué es lo que uno quiere ver y qué es lo que va uno a mirar. Nos engaña mucho. Yo le mandé por ahí
un link donde ustedes hacían como una simulación de telescopio, porque es lo que dice Jorge, mucha gente cuando va a ver por un telescopio queda frustrada, porque lo que está viendo no es lo que cree que se ve o lo que espera ver. Yo por eso también pasé las fotografías, yo empecé fue amateur mirando con un refractor de esos Tasco malos, y empecé pues y lentamente fui comprando. Pasa una cosa muy grave con la astronomía, que cuando está uno astrónomo aficionado, que lo que uno compra al año ya no le sirve y no invierte mucha plata. Entonces ya, por ejemplo, ya me gasté tantos millones y dice uno, no, necesito ya es uno de 15 pulgadas, Claro. una montura tal y vale $30.000. Entonces uno no, y la tarea vale $25.000, entonces es difícil. O sea, si ustedes me preguntan qué me aconsejaría o qué aconsejaría a la gente que está acá, y eso suena charro, no compren telescopio, compren binoculares, es en serio, no es charlando. Unos binoculares buenos, que no sean muy pesados para ver campo amplio y se ven cosas bonitas. Ya si les interesa. Sí, ¿verdad? por ejemplo, ya superé la etapa del Ya superé binocular la etapa del binocular y quiero hacer astrofotografía. Astrofotografía tiene que ser mínimo de 8 a 10 pulgadas el telescopio de apertura. Un telescopio de 8 pulgadas, 10 pulgadas, el tubo sin montura está alrededor de los $2.000. Sin montura, más la traída que son otros $1.500. Si uno quiere astrofotografía con una apertura de 10 pulgadas más o menos, necesita una montura obligatoria ecuatorial. Una ecuatorial que le cargue un telescopio de 10 pulgadas, tiene que ser una por ahí de 40 libras, está alrededor de $1.500, $2.000, $2.500 la mera montura, más la traída. O sea que es un equipo básico, amateur. En Estados Unidos lo manejan los niños de 12 años, acá te costaría en Colombia colocado por ahí entre $8 y $10.000. 2 semestres de la universidad del muchacho, sin entonces. Sin una sola cámara, sin un solo filtro. Sin la cámara. Sin un solo, o sea, sin nada, más todo lo otro que te va a colocarle. Bueno. Hagamos una cosa, Gilberto, para que terminemos algunas cosas. Espérate, Gilberto. Ahorita a la salida, hacemos una sesión con Pablo. O sea, Pablo, ¿vos no estuviste asesorándonos en Skype esta semana? No pudiste. ¿Verdad? Pudiste. Bueno, muy bien. Miremos ahí al vuelo algunas preguntas técnicas. ¿Si vieron todo el problema con los fundamentalistas religiosos en Estados Unidos, hombre? Ay, María. Yo creo que la religión deberíamos poner a la religión jodiendo desde la antigüedad, ¿cierto? Bueno, el telescopio Hubble con el que Hubble descubrió las galaxias, la recesión de las galaxias, ¿de qué diámetro era? 2,50 metros. Esa es la pregunta número 9. 2,50. ¿En qué año se utilizó el telescopio Hooker? 1917. ¿Para qué fue construido el telescopio Hale? ¿Con qué propósito fue construido el telescopio Hale? Eso, estudiar el origen del universo a través del estudio de las regiones de las galaxias. Muy bien. ¿En qué año se construyó el primer telescopio William Parsons? ¿Vieron? 39, 1800, exacto. 1840 más o menos. Objetos observados por Parsons y los coetáneos. Con eso, nebulosas, las llamaban nebulosas, que después con Hubble se descubrieron que eran galaxias, o sea, eran objetos por fuera del... Muy bien. ¿En qué año inventó el telescopio reflector Newton? 1671. Eso, muy bien. ¿Por qué supo Hubble que Andrómeda Hubble no, sino que Hubble como dicen los españoles, como Apple. Ellos dicen Apple, ellos dicen Apple. No, yo no dice Apple. Apple. No, como dicen ellos tienen una manera especial de decir Apple. Bueno, Hubble, ¿por qué supo Hubble que Andrómeda no estaba en nuestra galaxia? Con la distancia, muy grande la distancia, entonces, muy bien. ¿Cuál fue ¿cuánto? Pregunta número 14. ¿Por qué se dice que los espejos pulidos a mano son más precisos? Increíble, la artesanía y el movimiento aleatorio de la mano. Muy bien, pregunta número 16. Si yo quiero ir a visitar el telescopio LBT, ¿a dónde voy? Arizona, malditos ambientalistas. Bueno, muy bien. ¿Cómo les parece? Va a subir el telescopio, no voy a cortar una ramita. No, a mí me parece que están exagerando un poquito los ambientalistas hoy en día. O sea, mejor dicho, ¿por qué no cambian todo por árboles y todos vivimos debajo de los árboles y como ardillas? No jodas. No, yo entiendo. Aquí seguramente hay gente que defiende eso y hay que defenderlo, pero no, hay que tumbar árboles de vez en cuando también. Bueno, ¿qué forma tiene el telescopio binocular?
Es una parábola. ¿Cuál es el peso de cada uno de los telescopios del telescopio binocular? Es la pregunta número 18. ¿Cuánto pesa cada espejo? 20 toneladas. 20 toneladas el eso del diablo. ¿Cuál es la velocidad de rotación eso? Del horno, 19. 7 rotaciones por minuto. ¿Cuál es la velocidad de los discos de acetato? 33 revoluciones por minuto. ¿Cierto? Hay un disco de acetato de 33. Depende del tamaño, exacto. Ahí están las de 45 revoluciones y los de 33. Entonces piensen en un tornamesa que uno le parece más o menos rápido, ¿cierto? Esto iba a 7, más o menos a la quinta parte de eso. Bueno, ¿cuántos meses se demora el enfriado de un espejo de estos? Hijo de pucha, ¿cómo? 48 meses. Eso, 12 semanas, 3 meses. Imagínense la enfriada de un tintico. Bueno, ¿cuál es el grosor que retira la capa de pulido de la 100 átomos de grosor retirando en la última fase? ¿A qué altura está el telescopio espacial Hubble? Pregunta 23. 500 kilómetros. ¿A qué altura está la estación espacial? 380 kilómetros. Por allá hay un experto de la Estación Espacial Internacional, se los presento. Bueno, ¿cuánto duró la exposición más larga del telescopio espacial Hubble hasta la fecha en que se construyó el? 1.000.000 de segundos, ¿que cuántos meses son? ¡Ah! ¿Qué pasó? 1.000.000 de segundos. ¿Cuántos segundos tiene un año? ¿Cuántos tiene? 30 millones de segundos tiene un año. Entonces 1.000.000 de segundos es una 30ava de año, ¿cierto? Una 12ava de año es un mes. Una 30ava es más o menos la mitad, 2 semanas. Vale, 2 semanas. Miren el telescopio tan recogiendo por 2 semanas para tomar la foto del bueno. ¿Cómo se llama la técnica para eliminar el efecto de distorsión de la atmósfera en los telescopios en la Tierra? Óptica adaptativa. ¿No lo dijeron? Ah, entonces me lo imaginé yo. Muy bien. Pero la fecha sí estaba equivocada. ¿Cuál fue el primer telescopio que utilizó? Pregunta número 26. Seguimiento mecánico. Telescopio Hooker. ¿En qué año? En 1917. ¿Cuál es el peso de un telescopio en total, incluyendo la montura? Había un punto en donde decían el telescopio pesaba 100 toneladas. Se refería, creo que al Hale. ¿Por qué no le gustó a los grupos fundamentalistas la construcción del Hale? Porque Hale se equivocó diciendo en los periódicos que iban a ver a Dios, hermano. No debía haber dicho eso. Ya saben, el que haya construido el primer telescopio más grande del mundo. Bueno, ¿cuándo se instaló el Hale? 48, en el 48. ¿Cuál fue el descubrimiento más importante del Hale? El Big Bang. A mí me tocó la era del Hale, cuando el Hale era lo más grande. Yo iba a la biblioteca y eso hablaban del Hale en maravillas. Durante casi 50 años, el Hale fue el telescopio más grande del mundo, 5 metros. Pero después le llegó la competencia. ¿Cuándo construyeron el LBT? Entre el 96 y el 2003. Wow, o sea, tiempo. ¿A qué altura está? ¿Cuánto? 3.000 metros más o menos, 32. 33, ¿cuánto cuesta un espejito de esos? 10 millones de dólares. Que eso es creo que un Black Hawk vale 50. Bueno, y Colombia tiene muchos. ¿Cuál era el diámetro del Bolshoi? O sea, ¿cuántos metros? 6 metros. Era más grande que el Hubble, más grande que el Hale, pero tenía un problema con la temperatura. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la temperatura es un problema para un telescopio? Se contrae, se dilata, claro, se contrae al bajar la temperatura, al abrir la cúpula. Muy bien. ¿Cuál es el grosor de la placa frontal de un telescopio profesional actualmente? 2 centímetros, imagina acá de 8 metros y solo 2 centímetros la parte, digamos, pulida, porque por detrás está agujereada en un panal para que lo hace más liviano y también le permite la refrigeración del telescopio. ¿En qué año se construyó el Bolshoi? Pregunta 37. 75. Bueno, entonces, ¿cuáles son los obstáculos que hay que superar para construir un telescopio profesional? Primero, recibir la refinanciación. Todos. Primero, hay que construir un espejo realmente grande. Segundo, transportar el espejo hasta el lugar. Tercero,
que la temperatura sea la adecuada, y cuarto, que la atmósfera no distorsione las imágenes, como lo hemos. ¿Cómo dices? Y los fundamentalistas, la quinta, y los ambientalistas, la sexta, que siempre estarán presentes para todo. ¿Listo? ¿Cuándo se puso el telescopio espacial Hubble en órbita? Pregunta 39, en el año 1990. Muy bien, entonces ahí documental exprimido hasta los tuétanos. Muy bien, vamos a ver entonces el coffee break. Nos vemos a las 11:05. ¿Quién tiene la lista?